¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo al programa Tertulia Entretenedores. En esta ocasión tenemos al diputado, al doctor, al abogado Enrique Lee con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Todos esos cargos tiene. Tengo solamente un cargo, que es el de diputado por el Distrito 1 de Arica Parinacota. El resto son profesiones y estudios, pero estoy muy contento, don José, de representar a Arica Parinacota y defender los intereses de la región y bueno, de Chile entero, ¿no? Y se dice que lo ha hecho muy bien. Así se dice, bueno, en realidad yo no hice promesas en campaña, la verdad. Lo único que dije fue que iba a poner todo de mí, iba a trabajar 24/7 para defender los intereses desde una posición independiente que me ha hecho, en realidad, destacar lo bueno y lo malo de todos los sectores políticos, sin distinción. Don Ricardo Ortiz puede saludar. Muy buenas noches, estimados amigos que ya durante mucho tiempo nos escuchan, a nosotros y a los invitados, diferentes invitados. Ahora tenemos un diputado y cercano al 4 creo que va a tener hartas novedades que comentar. Eso. Don José Luis Torres. Buenas noches, María telespectadores. Un gusto que nos reciban en su casa una semana más. Y esperamos tener una muy interesante conversación con don Enrique Lee, que nos agregó su último título, que creo que lo tiene, Ariqueño Nacimiento. Así es. Así es. Diputado, usted estuvo con la ministra en la cárcel pública de Hacha. Así es, hoy día tuvimos la visita de la ministra de Justicia con el subsecretario, visitamos la cárcel de Hacha, hizo unos anuncios los cuales los respaldamos en su mayoría, a modo general, plenamente, que tiene que ver con descongestionar las cárceles y también yo creo que lo más importante, que lo hemos venido anunciando y diciendo hace harto rato, Gendarmería por fin se incorpora a esta lucha, ¿no es cierto?, contra la delincuencia, contra el delito, contra la criminalidad, que lo que siempre fue un error haber dejado a esta institución tan importante de lado. Primero, porque en Chile los crímenes y los delitos tienen mucha reincidencia. Por lo tanto, las instituciones que tienen que ver con la rehabilitación tienen que ser apoyadas, porque evidentemente no hay rehabilitación. Si alguien que ha tenido un paso por la cárcel después vuelve a reincidir y reincidir y reincidir, quiere decir que de rehabilitación no tenemos mucho y ahí entonces la Gendarmería tiene que tener un apoyo del Estado. Y por otro lado, los principales crímenes, los más violentos, los de mayor connotación pública, están siendo dirigidos desde las cárceles. Por lo tanto, a mi modo de ver, Gendarmería nunca debió ser dejada de lado y hoy día, por cierto, que todas sus demandas han sido incorporadas en este paquete de medidas que respaldamos plenamente. Yo por lo menos le dije a la ministra antes de venir al programa que contaba en lo general del proyecto con mi apoyo. La ministra estuvo en el matinal hoy día y dijo que no sé cuántos miles de teléfonos celulares se han decomisado en las cárceles. Mire, don José, usted sabe que yo hice la práctica de Derecho en la Defensoría Metropolitana Norte. Me tocaba visitar las cárceles y a mí siempre me llamaba la atención de que ni las llaves podían entrar, o sea, las llaves quedaban afuera. Sin embargo, ya una vez conversando con las personas que estaban privadas de libertad y haciendo ya las funciones propias de un estudiante en práctica, yo de repente me pedían algunas misiones, ¿no es cierto?, algunos trámites. Yo le decía, bueno, ya yo, llegando al edificio de la Defensoría los voy a practicar. Y me decían, no, pero por favor, abogado, hágalo al tiro, comuníquese al tiro con el defensor. Pero es que no tengo el teléfono acá. No se preocupe, tome, acá tiene. Y salían teléfono y cada reo prácticamente tenía su teléfono y uno se explicaba, pero bueno, ¿cómo está sucediendo esto? Cuando en realidad no es permitido. Pero es una realidad y qué bueno entonces que ahora se tomen las cosas más en serio. Otro gran problema que tiene la cárcel de Hacha es que hay mucho sobrevuelo de drones, en algún minuto tienen que también inhabilitarse. Hay aparatos ya, no solamente para inhabilitar celulares, sino también para inhabilitar drones. Y eso más una serie de medidas de seguridad para el propio personal que fueron anunciadas hoy día deben ser implementadas. Van a ser implementadas con ayuda de los fondos regionales. También nosotros siempre le hemos pedido al gobierno que no solamente le meta la mano a la billetera regional, porque indudablemente cuando se hacen estos proyectos, por muy buenos que sean, también se dejan al desnudo otros proyectos. Nosotros creemos que también tienen que venir acá fondos sectoriales, propiamente ya del nivel central, y no siempre estar solucionando los problemas con los escasos fondos que tenemos en la región. Usted es independiente. Así es. Fue muy bien recibido por los diputados del Partido de la Gente. Sí es, sí.
es verdad. ¿Cómo se siente? Me siento bien, la verdad es que también me sentía muy bien en Evópoli, el cual también le doy a los parlamentarios de Evópoli en la Cámara mis agradecimientos porque fueron muy buenas personas y muy receptivos conmigo, independiente de que, a raíz, ustedes saben, de haber suscrito una acusación contra el ex canciller del gobierno de Piñera, la bancada me pidió que obviamente no siguiera ahí porque no teníamos obviamente muchos puntos en común respecto a nuestra visión del gobierno anterior. Pero mantengo muy buenas relaciones humanas con ellos y una vez que empecé a buscar otras bancadas, la verdad no solamente con el PDG, quiero ser súper sincero, obviamente que no voy a referir quiénes, pero muchos parlamentarios de todo el espectro político estuvieron muy interesados en que me incorporara a sus bancadas como independiente. Y decidí con el Partido de la Gente, con el PDG, porque sus parlamentarios fueron los que se mostraron mucho más amables y honestos en su postura de decirme, sabe que, diputado, usted acá puede tomar las decisiones que estime conveniente, acá no le vamos a expulsar si es que en algún minuto vota en forma contraria al resto de la bancada. Así es que decidí incorporarme al PDG, somos 8 parlamentarios entre los militantes del PDG y los independientes, así que esperamos hacer una buena labor. José Luis. ¿Cuál es la influencia de Franco Parisi en el PDG? Lo consulté y me dicen que tiene todo el respeto por haber sido, ¿no es cierto?, la figura presidencial que el partido respaldó en las últimas elecciones, pero más allá de eso, el PDG, como todo partido, tiene su directiva y obviamente que se rige de acuerdo a una orgánica y a una reglamentación interna. Nosotros, yo por lo menos no tengo ninguna relación con el PDG, no he visitado la sede del PDG, yo me rijo por un reglamento que tienen los parlamentarios en las formas de actuación, pero que son propias de la Cámara de Diputados. Retomando el tema de la cárcel, a mi juicio, yo creo que la justicia cada día es más benigna con los delincuentes. Si bien es cierto, uno tiene que mejorarlos, darle alternativas laborales, etcétera, pero eso de primero darle oportunidades para que voten, lo que ya ahí hay un problema. Segundo, que los fondos que entrega el Estado son bastante precarios, tanto para la implementación como para lo que tú decías, los gendarmes, diríamos, y los sistemas. Esto de inhibir, diríamos, las llamadas desde la cárcel hacia afuera, debe tener unos 15 años más o menos todos los sistemas. Y nunca entendí, a no ser que haya ciertas manos morenas, porque no puede decir negras, ¿no? Morena, que evitaran eso, de tal manera que las cárceles al final se convertían en verdaderas, yo diríamos, asociaciones de delincuentes, ¿no es cierto?, que mediante los sistemas cibernéticos hacían todas las suyas. Nunca comprendí aquello siendo tan fácil, diríamos, de implementar. Tercero, los drones que dejan caer armas, drogas, son por la experiencia que uno ve y que estudia y que a veces lee, son bastante fáciles de derribar. Por lo tanto, tampoco comprendo y entiendo que haya esa forma de enfrentar la delincuencia. Si un delincuente ve que la cárcel en realidad es la escuela del delito, creo que va a seguir delinquiendo. O que incluso con respecto al mismo ministerio, haga la vista gorda frente a sentencias sobre muertes, sea bastante benigna también. Entonces, con toda esa información, la ciudadanía está temerosa, se encierra, y porque además dice, ¿qué saco con ¿cuánto se llama?, denunciar? Porque el tipo al día siguiente está afuera. Porque además las leyes hacen que este individuo que mata, se mete a las casas, yo creo que es una cosa muy íntima. A mí me pasó, la verdad es que es un tema que los cajones, tu ropa, la ropa interior de tu mujer, la de los niños, está esparcida, es un trauma. Y sobre eso, ¿no es cierto?, cada día le entregan más, yo diríamos, más disposiciones benignas para los delincuentes. Si comete un crimen, lo primero que tiene que hacer es poco menos que pedirle perdón, decirle sus derechos y además llevarlo a los hospitales para que señale que nadie le hizo nada. Y le colocan además
¿cuánto se llama? Un abogado. Y mientras la víctima ahí se desangra nomás. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con los cuerpos que tienen que legislar, que en este caso es el suyo, donde usted pertenece? ¿Por qué no ocupan lo que, está mal decirlo, pero un poco manito de mano dura sobre esos temas? Mire, bueno, primero que todo aclararle a todas las personas en la casa, porque su observación no es primera vez que la escucho. De algunas otras autoridades también se ha dicho que dónde están los parlamentarios que no están legislando estas cosas que les competen a la gente. Yo quisiera dejar en claro que hoy día la mayoría de los diputados que existen en la Cámara de Diputados y Diputados es cercano al gobierno. Por lo tanto, no existe ningún proyecto de ley, ni ninguna idea de legislar hecha desde el gobierno que no vaya a ser aprobada en la Cámara. Y eso es importante decirlo porque cuando se habla de legislar, es decir, de crear normas, muchas veces se piensa que es el Parlamento el llamado a hacerlo. Y no es el Parlamento el único exclusivo llamado a hacerlo. Al contrario, se pueden hacer normas desde el Parlamento, pero siempre limitadas. Por ejemplo, cualquier norma que tenga que ver con el uso de recursos públicos no puede ser hecha, sería declarada inconstitucional por el tribunal. Es el presidente de la República el que tiene una de las más importantes facultades legislativas también. El presidente no solamente es administrador, sino también legislador. Y en ese sentido hoy día no hay ninguna excusa que pueda tener el gobierno de no implementar una u otra medida primero, porque en las materias que usted trata, que son de orden público y de seguridad, no solamente tiene la mayoría de parlamentarios que lo apoyan, sino que además tiene el grueso de la oposición que también está ávida de más medidas de seguridad y de orden público. Modo ejemplo solamente el tema del estado de emergencia para la macrozona norte, que el gobierno se ha resistido muchísimo en implementarla. Se resistió también en implementarla en la macrozona sur, prácticamente lo obligamos a implementarla, y después que la implementa se da cuenta de que, si bien es cierto, no desaparecieron los actos de violencia, disminuyeron y fueron bien controlados. Tanto así que el propio gobierno después dice, ok, pido una prórroga, pido otra prórroga, y ha pedido prórrogas sucesivas para el estado de emergencia en la macrozona sur. Y lo que nosotros hemos dicho como parlamentarios de la zona norte, no solamente los de oposición y los de nodo gobierno, que es donde yo me considero, sino también los del propio gobierno le ha dicho, oiga, sabe que la gente ya no da más, se siente muy insegura, lo que usted mismo ha dicho, ya le da miedo salir a la calle, antes le da miedo salir a caminar, hoy día también da miedo salir en auto, porque también le hacen una encerrona y le quitan el auto, y eso entonces implica una medida paraguas mayor. ¿Por qué? Porque el estado de excepción constitucional permite, primero, le permite al gobierno disponer de fondos extraordinarios inmediatos, un 2%. Segundo, le implica tomar medidas que en un estado de derecho normal no pudiera tomarlas, como por ejemplo ir a allanar una población o una casa. Usted no puede vulnerar esos derechos si es que no tiene una medida constitucional superior que le permita hacerlo a las distintas instituciones, que lo ampare. Y usted ve que el gobierno todavía se resiste a implementar este estado de emergencia en la macrozona norte, teniendo todos los votos para hacerlo. Entonces, yo esto lo hago a modo de aclaratoria, porque hoy día cualquier medida, desde las más pequeñas hasta las más grandes, que el gobierno quisiera implementar en materias de orden público y seguridad, por lo menos en la Cámara, sería aprobada así en un chasquiñar de dedos, como se dice. Muy rápido. Muy rápido. Eso significa, digamos, que de una u otra forma el gobierno está temeroso, anda buscando votos para implementar algo que la ciudadanía, por un lado, y ustedes, digamos, por otro lado, están dispuestos a primero subir las penas, me imagino, a ser más drástico la forma como detener con el tren de Aragua. Ya la cosa llega a límites que espero yo no superen esta mano tan blanda sobre el tema. Y no tengo explicación, a no ser que se ande buscando el voto fácil nada más. Bueno, pueden haber muchas explicaciones. Usted también mencionó cómo enfrentar el tema del delito. Mire, esto de cómo enfrentar el delito es de estudios milenarios. Ya desde el derecho romano a la fecha hay distintas formas de observarlo. Tiene que ver también con una forma de la vida, de la evolución humana, de la evolución social. Algunas personas tendrán una u otra medida. El tema preventivo también es importante, sin duda. El tema de la educación. O sea, esto es una mirada integral. Y si es que no lo miramos de forma integral, nos vamos a equivocar. Esto no solamente es perseguir y castigar.
Tiene que haber una actividad preventiva del Estado, tiene que haber obviamente una actividad persecutora, una actividad también que sancione y que la sanción sea efectiva y también rehabilitadora, porque si no hubiera rehabilitación, entonces todos estos jóvenes que están delinquiendo con 14 y 15 años, que le estamos condenando de por vida a prácticamente estar marginados en la sociedad, yo creo que no. Pero la medida tiene que ser integral. Y lo otro que tenemos que hacer es distinguir. Evidentemente que no es lo mismo aquella persona que entra al supermercado a hacer un robo hormiga, que se echa un par de chocolate o arroz o azúcar debajo de la falda o del vestido para llevar algo para la casa, y evidentemente cometiendo un delito, eso no lo estamos justificando, hay un delito de por medio, pero que es un delito menor, versus crímenes organizados, verdaderas bandas que están autofinanciadas o que se financian con el tráfico de drogas, y que no tienen ningún temor en asesinar de las formas más violentas y de desestabilizar incluso países como yo lo han hecho en algunos cercanos acá en Sudamérica. Entonces, indudablemente que la visión es compleja, Ricardo. Yo no voy acá a dar una receta, indudablemente podríamos hablar todo un día acerca de la teoría del delito y cómo la forma de que las sociedades se defienden frente a él. Pero indudablemente que hay algunos caminos que se tienen que seguir. Hoy día, la verdad es que el índice de criminalidad que hay en el norte, con una tasa de homicidios que es incluso más del doble que la de las regiones del sur, yo creo que amerita una medida de excepción constitucional, primera cosa. Segundo, por fin Gendarmería es incorporada a esta lucha que estaban incorporadas ya las policías, incluso la Armada, el Ejército también se incorporó en algún minuto cuando hubo estado de emergencia aquí en la zona norte. Pero Gendarmería está así como el hermano más humilde. Pariente pobre, diríamos. Como el pariente pobre, yo creo que eso fue un grave error. Nadie mejor que Gendarmería sabe cómo se maneja el delito. En relación incluso por el tema de los celulares, fíjese que una de las explicaciones, yo no voy a decir si esto es así o no acá en Chile, pero una de las explicaciones de no inhibir completamente las llamadas desde las cárceles es que a veces es mucho mejor que una persona privada de libertad, dejarla sin comunicación, a veces es mejor que se comunique, porque usted cuando extrae los datos de ese aparato puede hacer labores de inteligencia que son mucho más efectivas para detectar crímenes mayores. No digo que eso se haga acá, pero es una de las explicaciones que a nivel internacional se ha dado cuando se les da un poquito de libertad para que haya comunicación desde las cárceles. Lo importante es que se han dado pasos hacia adelante. Los anuncios hoy día de la ministra de Justicia tienen todo mi apoyo a lo modo general, porque hoy día lo anunció a modo general, después hay que ir a leer la letra chica de la ley, evidentemente que si hay alguna indicación que hacer la haremos, pero a modo general creo que van en la dirección correcta. Esto de expulsar, por ejemplo, a extranjeros que están cumpliendo penas que son menores de 5 años me parece bien. Me parece también bien la advertencia de que si vuelven a ser sorprendidos en territorio nacional se les va a hacer cumplimiento efectivo de la pena. Indudablemente que eso y otras medidas más me parece muy bien, y ya le dije personalmente y lo digo ahora también públicamente, va a tener todo nuestro apoyo en la Cámara. No dijo nada de la delincuencia en Arica, de las tomas, de los cerros, de la inseguridad, no dijo nada. De las muertes, diríamos que va una por semana, de Sí. acuerdo a los datos. Indudablemente, mire, yo he sido uno de los más catetes en la Cámara con mis colegas parlamentarios para hacerles ver la incertidumbre, la incerteza, la inseguridad, la intranquilidad, el miedo que tenemos acá en el norte, especialmente en Arica. Nosotros en Arica ya a la fecha tenemos más homicidios violentos. El homicidio ya es violento, pero la connotación, el escenario incluso puede ser más violento que la propia muerte de la persona, ¿no es cierto? Cuando hay tortura, cuando hay sufrimiento. Ya tenemos superado el total del año 2021. La situación es así de grave. Entonces, una de las tareas que me he dado en el Parlamento es justamente sensibilizar al resto de mis colegas. Esto no lo vengo haciendo desde ahora. En marzo yo llevaba 4 días, y yo me acuerdo muy bien porque yo tenía mucho pajarito nuevo que en realidad, ¿cómo será esto de pedir la palabra y dirigirse a todo el Pleno? Mi primera intervención, que fue a los 4 días de haber asumido, fue para llamar la atención de la ministra del Interior en relación a que no sacara el estado de excepción. En 7 minutos estábamos con un estado de excepción de emergencia acá en la zona norte, que no lo retirase sin antes hacer una evaluación completa y detallada de la situación. Entonces, y a partir de ahí hasta la fecha, prácticamente todas mis intervenciones han tenido que ver con el tema de seguridad y orden público. Yo creo que es imposible hablar de desarrollo si no hay seguridad. O sea, ¿quién va a invertir en un territorio donde se están matando a las personas, se les está robando, incluso hasta los emprendimientos más humildes? ¿Quién va a trabajar de poner un pequeño negocio en el centro si va a venir un criminal, un delincuente chileno o extranjero a lo mismo que le esté cobrando por seguridad? O sea, mira, no te voy a robar, no te voy a matar si es que tú me pagas una cuota semanal.
Eso obviamente que no lo podemos permitir. Yo creo que evidentemente también hay miradas que son un poco distintas, eso tiene que ver también con las ideologías, ¿no es cierto? Hay ideologías que son un poco más permisibles con el tema de la delincuencia y de la vulneración de las leyes y otras que son un poco más rígidas. En el caso del gobierno actual, evidentemente, ya que del momento en que se produce una amnistía a todas esas personas que efectivamente provocaron daños al comercio en distintos puntos del país, se da cuenta de una mirada distinta que tiene quien está gobernando con respecto a la delincuencia. Yo no voy a hacer un juicio de valor si sea bueno o malo, pero lo que hay que aceptar es que efectivamente el gobierno actual tiene un poquito más de mano blanda con las personas que cometen delitos. Diputado, lo quiero cambiar de tema. ¿Cómo encuentra el proyecto constitucional? Malo. Qué bueno. Cortito. Cortito. ¿Lo leyó entero? Lo leí. ¿Por capítulo? Lo leí por capítulo. Mire, qué bueno que me hace esa pregunta, porque creo que es una de las estrategias de la gente del Comando del Apruebo, es que esto de decir, ¿cómo vas a rechazar si no has leído la Constitución? O sea, casi como que te obligan a leerla, así que quieres rechazar. Yo la verdad, mire, yo creo en Dios y le puedo decir que nunca he leído la Biblia completa. Y no por eso no voy a dejar de creer en Dios. Porque hay un tipo de convicción que no merita estar leyendo el texto. Uno además incluso puede ver el proceso. El proceso a mí no me gustó. Por lo tanto, ya el producto de ese proceso ya no tengo por qué aceptarlo. Si el proceso, el camino a llegar a ese no lo acepto. Es más, hasta el plebiscito de entrada yo lo cuestioné. Yo me acuerdo, está en mis redes sociales, por si alguien no me cree, que yo no entendía por qué un plebiscito en donde normalmente en las consultas tienen que estar incluidas todas las alternativas, no se incluía una que a mí me parecía muy lógica, que era, yo no quiero esta Constitución del 80, no la quiero continuar, pero también está la posibilidad que no me guste el texto que me van a ofrecer. Y esa alternativa de los que quieren modificar o cambiar o sustituir la Constitución del 80, pero no les va a gustar el texto producido por la Convención, quedan en el aire. Entonces fue muy mal hecha esa planificación. Eso por una parte. Es un paquete político, eso es un arreglo político. Y por otro lado, no hay que olvidar que toda esta movilización social que se hizo en torno a diferentes demandas, pero que también ahí por tierra derecha empezó a subir el tema de la nueva Constitución, surge por un descontento con los políticos y específicamente con los partidos políticos. Pero resulta que cuando se forma este panel de expertos, este grupo de expertos que iba a idear el proceso constituyente, todos eran designados por partidos políticos. Entonces yo no entendía cómo llegábamos a esta instancia en donde el pueblo empuja a un proceso constituyente, pero quien hace las reglas del juego son todos designados por partidos políticos. Entonces decía, mira, acá esta cuestión a mí no me gusta. De hecho, yo ni siquiera voté en el plebiscito de entrada, pero evidentemente siempre yo dije, bueno, esto es el plebiscito de entrada, pero en el plebiscito de salida, cuando ya haya un texto definido, uno tendrá que responsablemente hacerse parte y decir si le gusta o no le gusta. Y la verdad es que a mí no me gustó la forma en que se entró, no me gustó el camino y el texto tampoco me gusta. O sea, si alguien me quiere decir, ya, ok, no le gustó el proceso, pero vámonos al resultado final. ¿Leyó la Constitución? Sí, obviamente que la leí, es parte además de mi profesión, de mi vocación, leer norma jurídica, indudablemente que es muy atractivo para mí leer una Constitución, pero no la voy a aceptar primero que todo porque hay mucho engaño en el proceso y en el texto final. Mire, las constituciones son hechas para definir algunos límites para el poder del Estado. Eso es una de las cosas principales. Lo otro es definir las formas de gobierno, es decir, cómo nosotros, como sociedad, vamos a estructurar a quienes nos gobiernan, qué funciones les vamos a dar, qué pesos y contrapesos van a tener las distintas instituciones. Eso es como el corazón de una constitución. Ese es el fundamento. Los derechos y las garantías también son importantes, pero con un nivel mucho de menor importancia. Porque los derechos y las garantías están en las normas diarias, en normas más morales, éticas, en tratados internacionales, etcétera, en convenciones y también en las posibilidades. Porque yo no saco nada con poner un texto vivienda para todos si es que no tengo las posibilidades de dar vivienda para todos. Entonces, cuando un texto tiene un exceso de garantías y derechos, a mí me huele mal. Me huele mal porque digo, pero ¿por qué me están colocando tanta garantía? ¿No será un anzuelo, un gancho, para que yo, claro, ¿quién no va a querer educación gratis? ¿Quién no va a querer salud de calidad al alcance de todos? ¿Quién no va a querer una vivienda justa y ojalá digna y ojalá propia para todos? Todos
todos van a querer eso. Eso no hay necesidad de ponerlo en un texto, me parece un engaño del porte de un buque. Entonces, cuando alguien majaderamente insiste en aumentarme el listado de garantías, y si ustedes me dan un papel y un lápiz, yo le podría agregar 100 garantías más, quiere decir que están tratando de desviar la atención del electorado para que vote por esas garantías. Y eso es lo que está sucediendo. Cuando usted le pregunta a la gente de la prueba por qué va a aprobar, es que la salud acá en Chile es muy mala y necesitamos mejorar la salud. Es que necesitamos vivienda digna. Es que necesitamos educación gratuita para todos. Y se van por el lado de las garantías. Nadie ha echado vista, por ejemplo, al tema de los pesos y contrapesos, que es muy importante. Cuando usted quiere gobernar y le da poder a algunas instituciones o personas, al mismo tiempo tiene que dar poderes y atribuciones a otras para que haya un equilibrio. Y esos equilibrios se están perdiendo en la Constitución. Ahora, cuando a pesar de toda esta explicación me insisten con el tema, por ejemplo, del detalle de la garantía o del derecho al que se puede acceder, yo les pongo un ejemplo. Mire, primero que hablo de la Constitución de Venezuela, entonces todos me dicen, no, pero es que Venezuela es un caso excepcional. Yo le digo, mire, ni tan excepcional, porque la verdad es que la Constitución venezolana es muy parecida a la que se está proponiendo, y usted ve que hay 7 millones de venezolanos deambulando por el continente entero buscando mejores oportunidades de vida. Pero ok, le digo, saquemos Venezuela de acá. ¿Brasil? ¿Te sirve Brasil? Ah, sí, Brasil sí, un país grande, más o menos estable. Ok, Brasil. Constitución de 1988 en Brasil, artículo 196 en el capítulo de salud. Dice que la salud es un derecho de todos y un deber del Estado. Esa es la frase del artículo 196. Bonito, todos los brasileños contentos, felices. Además, una constitución promovida por el ala progresista, muy similar a la que hoy día promueve el proyecto de nueva constitución en Chile, detrás de ese proyecto brasileño. Y usted ve la salud brasileña, no es mejor que la chilena, es peor que la chilena. ¿Por qué? Porque puede estar escrito algo en el papel, pero en la realidad es muy distinto. Si todos los derechos tienen además que ser pagados, todo tiene un costo. Y la Constitución lo que le tiene que dar a un país, a una nación, para que precisamente se puedan cumplir esas garantías y esos derechos, es la estabilidad necesaria y suficiente para poder crecer y desarrollarse y entregarle a cada uno de sus habitantes los derechos y las garantías que le correspondan. ¿Ah? Dicho de otra forma, la justicia está definida ya de muy antiguo por dar a cada cual lo suyo, de acuerdo a sus méritos, de acuerdo también a sus posibilidades y sus necesidades. Por todo eso y por mucho más, yo decididamente rechazo el proyecto. En algún minuto estaba muy reacio a participar de este proceso plebiscitario. Hice una consulta al grupo que apoya mi candidatura, el grupo LSC. El 85% de las personas que participan en el grupo LSC están por el rechazo, un 15% está por el apruebo. Y yo a ellos también les dije, están en libertad de acción, están en todo su derecho, cada uno tendrá sus razones para votar de una u otra medida, pero nosotros nos decidimos obviamente a, no digo liderar, porque en realidad no estamos en propaganda ni en campaña, pero sí a manifestar públicamente nuestra posición. Me invitaron hace poco, unos días atrás, a grabar un pequeño spot para una de las campañas del rechazo, también lo hice, no me quitó más de 5 minutos, pero yo pienso que el proyecto es muy malo. Y si quieren una razón más, a raíz de lo que estamos hablando en temas de seguridad y de orden público, el proyecto es tan malo que saca el estado de excepción constitucional que más hemos usado en Chile en el último tiempo, que es el estado de emergencia. No existe estado de emergencia en el proyecto de nueva constitución, y yo no me explico, pero ¿por qué? Fue útil en la pandemia. Todos sabemos que ocupamos estado de emergencia, no solamente en Chile, en muchos países del mundo se ocupó el estado de emergencia, con eficiencia. Se ocupó en la macrozona norte para el tema del control migratorio. Se está ocupando hoy día, ahora, en este minuto, hay estado de emergencia en la macrozona sur por los hechos de violencia. Y los convencionales tienen la mala ocurrencia, yo no sé si fueron asesorados por alguien, pero sacan de los 4 estados de excepción, sacan el que más hemos usado en el último tiempo, que es el estado de emergencia. Malísima idea. Por lo tanto, yo de verdad, respetando obviamente las dos opciones, no soy fanático para nada, pero creo que hay argumentos de sobre suficientes para que cualquier persona medianamente razonable rechace este texto. Y por cierto que tendremos que trabajar para construir una mejor constitución para todos y con todos, no solamente por un sector. Vamos a hacer un pequeño alto y regresamos de inmediato. De la Constitución.
Usted ponga el tema, diputado. No, Bueno. pero perdón, antes me gustaría, como no se ha cerrado el tema de la Constitución, podemos, no digo refutar, pero tener ideas diferentes. En definitiva, ¿no crees tú que esta nueva Constitución es el resultado del mal trabajo, de la concentración del poder político que posteriormente pasó a ser también económico, de grandes falencias que ha tenido el Estado frente al pueblo, diríamos, y que el pueblo mediante estos famosos artilugios que son los celulares empezó a darse cuenta que incluso para algunos era clases de ética, ¿ah? Y para otros que tenían, digamos, otros delitos eran mucho más, castigándose generalmente a la clase social más baja que no tenía educación, no tenía acceso y por lo tanto al no tener acceso empezaba a hacer estas malas obras. ¿No crees que esta Constitución fue el resultado, o sea, la idea de tener esta nueva Constitución fue el mal trabajo de los políticos y acá son todos, acá no hay nadie que se salve, de tal manera que la gente empezó a obligar. Y obviamente en eso, y en eso algo tú tienes razón, que no fue la mejor gente, diríamos que fue los especialistas, sino de todo salió de esta sociedad, gente como la tía Pikachu, que es el elemento, o este Baden, ¿no es cierto?, que era un bandido de 7 suelas, hablando, ¿no es cierto?, y colocando temas que nos iban a nosotros a crear, ¿no es cierto?, cómo, digamos, a trabajar, vivir a través de una nueva Constitución. Voy a hacer Los una opinión políticos. muy la Tú comparto no muy- participaste, digamos, en la historia, digamos, del mundo político. O sea, no participé activamente, pero siempre lo seguí muy de cerca, así siempre me interesó el tema político. Una cosa es que no participara en la parte electoral o postulando algún cargo de elección popular. Pero, mire, si usted me pregunta mi opinión personal, obviamente puedo estar equivocado, una percepción. Yo creo que este tema de la nueva Constitución, obviamente que es una bandera de lucha política, netamente, de un grupo que evidentemente no le gustaba que una Constitución hubiera nacido en dictadura. A mí tampoco me gusta que una Constitución que rige, que da el marco jurídico a una nación haya nacido en dictadura. Por eso que soy parte de una nueva Constitución, pero no esta que nos están presentando, definitivamente no. Yo creo que se enarboló una bandera y además se le hizo creer a mucha gente de que todos los problemas que estaba sufriendo se debían a esa Constitución. Si sus pensiones bajas se debían a la Constitución, la mala salud se debía a la Constitución, corrupción se debía a la Constitución, cuando la verdad es que eso no es así. No es así. La gente que me dice, por ejemplo, oiga, pero ¿cómo no le va a gustar que se combata de mejor manera la corrupción? Con una Constitución que castiga derechamente actos de corrupción. Mire, en un país o en una región donde llevamos 3 años esperando una auditoría externa, que ni siquiera requiere una ley, porque la ley ya está, y mucho menos una Constitución, y no la hacemos, entonces no me vengan a hablar de corrupción. ¿No hay control sobre eso? Bueno, pero lo que pasa es que, a ver, control sobre eso, Contraloría. Para mí, Contraloría debería ser una institución con mucha mayor autonomía, pero eso no lo toca el nuevo proyecto. El nuevo proyecto no toca cosas que son muy importantes. Defensoría de las víctimas. Por Dios, qué cosa más importante, que así como los delincuentes o quienes están imputados por un delito tienen una defensoría penal pública pagada por todos nosotros, ¿por qué las víctimas no tienen los mismos derechos? ¿Y eso está incluido en la nueva Constitución en el proyecto? No lo está. Por eso es que el proyecto es malo. El proyecto debería contener otros aspectos que son muy relevantes para una nación. Y que por cierto que vamos a luchar en caso que gane el rechazo desde el Parlamento y de todas las instancias para que tengamos esa mejor Constitución. Mire, con respecto a la salud, tenemos una ley, ni siquiera una Constitución, una ley que impide cobrarle a las personas mayores de 60 años. Las prestaciones del hospital tienen que ser gratuitas. Y nosotros detectamos el 2017 que en el hospital de Arica, acaso no hay que ir muy lejos, se le cobraba prestaciones a los adultos mayores de 60 años. Hicimos tremendas denuncias y se dejó de cobrar. Y para muchas personas que estaban yendo al hospital a satisfacer sus necesidades de salud, fue un gran alivio. ¿Requerimos una ley? No, la ley ya estaba. ¿Requerimos mejor Constitución? No, con la misma Constitución. ¿Qué es lo que está faltando? En primer lugar, faltan muchas cosas, por cierto, Ricardo, faltan muchas cosas, pero en primer lugar lo que está faltando es mejor gestión. Está faltando mejor gestión, está faltando mayor compromiso del estamento público, de los funcionarios públicos, de los profesionales, de los administrativos que trabajan en dependencias del aparataje estatal también, para ver al cliente,
al ciudadano que tienen que atender también con otra mirada. Esa cosa no está en la Constitución. Esos aspectos no están. Entonces, mire, el tema previsional, que fue en el fondo la gran excusa. No podemos eliminar la AFP por la Constitución de Pinochet. Eso es una gran mentira. Primero porque la Constitución de ahora no es de Pinochet, es una Constitución que está archimodificada, es más bien la Constitución de Lagos, es más de Lagos que de Pinochet, es de la Concertación. Entonces, fíjese que cuando nosotros vamos a ver el tema previsional y vamos por el retiro, que en el fondo también es una forma de presión para que el sistema previsional se reforme de raíz, es el propio gobierno que está detrás de la opción del apruebo, el que dice no más retiros de las AFP, protegiendo a las AFP. Entonces ese contrasentido, ese doble discurso, a mí no me gusta, y obviamente que trato de que las personas que se lo creen despierten un poco, abran los ojos. Recuerde, fue el gobierno que tanto levantó la bandera de los retiros, de los ahorros previsionales individuales, el que se opuso a que tuviéramos un quinto retiro, que ni siquiera era el quinto. Pero ¿tú estás de acuerdo en que siga retirándose el dinero de la AFP? Yo estoy de acuerdo, primero que todo, en darle beneficios a las personas en épocas que hay necesidades económicas tremendas. El tema de la inflación, que fue una de las excusas que dio el gobierno para no seguir, es obvio. Pero usted puede tener inflación tanto por un retiro de la AFP o porque usted como gobierno está dando un bono. Finalmente lo que produce la inflación no es que usted lo saque de la AFP, lo que produce la inflación es que haya mayor circulante en la sociedad. Por lo tanto, si usted como gobierno está dando bonos, está también contribuyendo a la inflación. Una inflación que además tiene un origen interno y externo. Pero a lo que voy no es a eso, voy en el fondo a que se enarboló una bandera de lucha y se le hizo creer a mucha gente que todos los problemas, incluso los más domésticos, se debían a la Constitución. Y eso no es así. Y por eso que mi opción, muy tranquila, en paz, no fanática, es rechazo, porque el texto es malo. Si usted le quiere dar otra connotación, que fuese en dictamen, da lo mismo. El texto es malo y yo no puedo colocar en riesgo la estabilidad de una nación solamente para darme un gustito político. Eso sí que no. Muy bien, ¿qué vas a decir? Comparto lo que dice el doctor Lee. Me habría gustado tratar un poco eso de la pérdida de identidad nacional que hay con las plurinacionalidades y esa copia mala de la Constitución boliviana. Pero como el tiempo es corto y el doctor tiene buena verba, si usted estuviera cesante podría instalarse el 21 de mayo. Y le ganaba a todos los inmigrantes que están vendiendo productos ahí porque usted vendería lo que sea. Buen vendedor. Pero háblenos del tema ese de las licencias médicas. Bueno, lo que pasa es que este tema que estamos conversando ahora tiene mucho que ver con una de las labores del diputado, que es la de representar, ¿no? Yo represento en la Cámara las necesidades que tenemos en la región, le transmito a los otros representantes del resto del país lo que estamos sufriendo con la delincuencia, con una inmigración descontrolada, etcétera. Represento ante los ministros, he ido muchas veces a La Moneda, agradezco al gobierno esa parte de que ha sido muy asequible y la verdad es que cada vez que pedí una audiencia me la han dado. También a los seremis los he visitado prácticamente a todos, creo que me queda 1 o 2 seremías por visitar, y entregándoles siempre este ánimo de colaborar con ellos. Eso, muchos seremis me han dicho, pues sabes que esto es primera vez que vemos un parlamentario visitando las distintas seremías, diciéndonos que nos quieren colaborar. Eso la verdad es que es inusual. Pero forma parte de una aspiración de querer colaborar a cambiar la política para mejor. Así es que lo que estamos haciendo es representar a la gente en estas instancias de gobierno, las distintas instancias de gobierno. Pero otras tareas de los diputados tienen que ver con la legislación, o sea, la creación de normas, y otra la de fiscalizar. El tema de la creación de normas, yo diría que una de las cosas que más me motivó, me encantó, fue el hecho de haber participado como profesional de la salud en un grupo de parlamentarios, tanto del Partido Comunista hasta republicanos, todo el espectro político, en un proyecto que le está exigiendo al gobierno que termine de una vez por todas con este castigo de los 3 primeros días de las licencias médicas. En su casa, más de alguien sabrá que cuando un médico le da una licencia por 7 días, la verdad es que el seguro de salud, FONASA o la ISAPRE, le va solamente a pagar 4, porque los 3 primeros días en el fondo son un castigo del paciente. Y uno se explica, ¿pero por qué tiene que tener un castigo económico a alguien que está enfermo? En la consulta, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Cuando uno le da una licencia de 10 días o menos, que los
pacientes, algunos dicen, ¿sabe qué, doctor? No me la dé, aunque no me puedo dar ese lujo. ¿Pero por qué un lujo? Si usted está enfermo, necesita reposo. No, es que me van a pagar solamente 7 de esos 10 días. Y esos 3 días que me van a descontar, a mí me sirven. Sobre todo cuando son salarios más humildes. Claramente que les sirven, están destinados a cosas que son esenciales. Y por otro lado también existe este otro tipo de pacientes que me dicen, en el fondo, dice, si me da licencia que tiene que ser 11 días, porque los 11 días los pagan completos, de 11 para adelante. Entonces ocurre que hay una serie de enfermedades que para recuperarse uno requiere 3, 4, 5, 6, 7 días, en que usted va a encontrar pacientes que las están sufriendo, pero que se van a morder los dientes y los labios y van a ir a trabajar igual porque no se pueden dar el lujo de hacer el reposo. Y va a tener otro grupo de pacientes que va a tener, con la complicidad de su médico, un reposo que es superior al que requiere, para no ser castigado. Por lo tanto, con este proyecto de ley se transparenta este tema. Se hace mucho más justo y ni siquiera va a erogar más gasto a mi gusto, porque esto el gasto que van a tener las aseguradoras por estos 3 primeros días que van a pagar se puede compensar con esas licencias excesivamente largas que se dan para enfermedades que no requieren tanto reposo, pero que se dan más días de reposo para que se paguen al 100%. Así que me parece un proyecto muy inteligente, muy dinámico, muy del día, porque además existe otra motivación. Antiguamente, ustedes se acordarán, yo mismo iba a trabajar a veces resfriado, iba a trabajar con tos, iba a trabajar con fiebre, porque no me parecía que fueran síntomas muy relevantes para dejar de trabajar. Pero eso que era muy normal hace 10 años, hace 5 años atrás, hoy día no lo es, porque estamos en medio saliendo de una pandemia y estamos hoy día en presencia de virus de transmisión respiratoria con las gotículas que son importantes. Y por lo tanto es relevante que esa persona que usted le está dando ese reposo de infecciones respiratorias que normalmente se dejan de ser contagiosas entre los 5 y 7 días, efectivamente cumpla el reposo. Y por lo tanto el hecho de sacarle el castigo a los 3 días va a implicar de que efectivamente esas personas van a recibir y van a aceptar esas licencias y esas indicaciones de reposo. Así que también tiene un alcance del punto de vista epidemiológico. Bueno, proyectos de ley como ese es el que obviamente me tiene muy contento, que tienen que ver con la parte normativa, legislativa. El otro tema que ingresamos también en el Parlamento y que fue aprobado por todos los diputados excepto 2, uno que votó en contra, uno que se abstuvo, que ni siquiera recuerdo quiénes son, pero todo el resto votó a favor, que fue el hecho de que la auditoría externa en los gobiernos regionales ya va a dejar de ser facultativa, es decir, de una especie de voluntad de quien esté gobernando en ese minuto, sino que va a ser obligatoria por lo menos una vez en el periodo de 4 años. Eso me parece también muy bien, lo conversé también con el subsecretario de Desarrollo Regional, el señor Crispi, y también ve con buenos ojos implementar esa medida. Bueno, son las tareas que hemos estado haciendo en el Parlamento desde el punto de vista normativo. Y del punto de vista fiscalizador, ustedes ya me conocen, prácticamente nuestro grupo LSC nace de una tarea fiscalizadora y tienen que, obviamente, estar muy esperanzados en que esa labor que hemos hecho antes la vamos a seguir siendo ahora, en el sentido de que vamos a fiscalizar, no importa quién sea. Esto nosotros no fiscalizamos dependiendo de un color político, si somos amigos, no somos amigos de... Simplemente fiscalizamos para que las instituciones funcionen y siempre pensando en el bien común y en el bienestar de las personas. Esas son las labores que hemos cumplido en estos ya casi 6 meses, don Ricardo. Una consulta. El diputado tiene, ¿no es cierto?, esa labor fiscalizadora. ¿Okay? El Ceremi de Bienes Nacionales tiene una tarea, ¿no es cierto?, de resguardar los terrenos que generalmente el Estado tiene. El patrimonio fiscal. Patrimonio fiscal. Y por lo tanto, yo diríamos de más de un año a la fecha, en nuestras laderas, y en la del Valle de Azapa, se han instaurado pequeñas favelas, ¿ya?, donde no hay agua, no hay luz, excepto los postes que se roban y que se colocan ahí con paneles solares. Vale decir que hay toda una situación bastante complicada de vivencia, digamos. Y que yo sepa, estuvo en un programa la persona encargada de bienes nacionales, decía, yo no tengo las armas como para sacar a esa gente o hacer cumplir la ley. Por lo tanto, lo que ha sucedido es que de 50 personas que habían ahí, hoy día ya superan las 500, y la acción del Estado va a ser mucho más complicada para erradicarlo o sacarlos de allí.
porque, bueno, lo sacamos a sangre o fuego, no creo que acepten un consejo y por lo tanto su labor, diríamos, está obstaculizada por alguna situación que cada día se siguen agrandando estos sectores, diríamos que no podríamos señalar que todos son delincuentes, pero de ahí salen los delincuentes. Así es. Bueno, esto tiene que ver también con un tema de voluntariedad política, sin duda. Es cuestión de revisar la campaña del actual presidente Boric para darse cuenta del discurso obviamente alentador de las tomas. Por lo tanto, si yo tengo un candidato que está alentando o insinuando que va a ser vista gorda con las tomas de terreno, evidentemente si sale electo voy a aprovecharme de eso. Ese es el tema político. Indudablemente que hay un Estado de Derecho que tenemos que hacer cumplir. Yo ayer tuve una reunión con el delegado presidencial y tocamos el tema de las tomas. El delegado insinuó de que faltaba normativa y yo le repetí lo mismo que le estoy diciendo a ustedes ahora. Cualquier iniciativa del gobierno que tenga relación con detener las tomas va a ser aprobada en la Cámara. Por lo tanto, si no hay una iniciativa legal del gobierno es porque el gobierno no quiere hacerlo simplemente. Ahora, bueno, si no lo quiere hacer, tenemos ya las normas que ya están hechas. ¿Cuáles podemos ocupar? Podemos ocupar la flagrancia. Yo creo que la flagrancia es una de las cosas que podemos ocupar nosotros como ciudadanos, en el sentido de activar a las policías cuando se están colocando, cuando empiezan a colocar las demarcaciones, rápidamente llamar a la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile para que pueda actuar en flagrancia, porque si actúa dentro de esas 12 primeras horas, sí se puede desbaratar todo lo que esté ahí puesto o que se pretenda construir o levantar. Para eso le pregunté al delegado por si existía algún fono para denunciar precisamente las tomas. Y me dijo que existía. Dije, pero si existe, delegado, nadie lo conoce, yo no lo conozco. Entonces, efectivamente, me lo pasaron, existe, y yo lo que voy a pedir es que haya mayor difusión al respecto. Porque yo creo que finalmente tenemos que ser, ante un Estado y un gobierno que en esta materia no quiere intervenir, vamos a tener que ser los propios ciudadanos los que intervengamos. En Antofagasta hubo un hecho muy publicitado, que es, ¿no es cierto?, una tremenda máquina que echó abajo una casa, una toma VIP, que en el fondo es lo que a todos los chilenos nos gustaría que sucediera con todas las tomas, porque las tomas tienen también un tema de injusticia tremendo. Hay mucha gente que está aspirando a un terreno, a una vivienda, y está siguiendo el camino correcto, el camino legal, y está ahí a la espera, y de repente ve cómo por el lado, y se colocan por encima, hay gente que ya tiene sus terrenos, ya están demarcados, y con una demarcación que, digamos, es un insulto a la inteligencia ciudadana, porque no es una demarcación artesanal. Ahí hay todo un trabajo hecho de ingeniería en la forma de cómo se demarcan, por lo tanto yo no puedo más que comprender de que hay un tremendo negociado detrás de las tomas. Pero insisto, mientras el gobierno no tenga la voluntad de hacer la norma que impida eso, nada podemos hacer y solamente podemos ocupar las normas que ya existen. Y si usted me pregunta a mí cuál es una de las más potentes, es precisamente que quede registrada la denuncia a las policías cuando los ciudadanos detectemos que se está colocando un asentamiento, una demarcación. Porque después, cuando ya está levantada la casa por diversas razones, incluso jurídicas, es muy difícil sacarlos de ahí. Yo que estaba de fiscalizador, lo felicito. ¿Por qué no visita la Seremía de Obras Públicas para ver el escándalo que pasa en Azapa? En la entrada a Azapa, qué manera de manejar mal esa obra, qué desorden que hay ahí, porque nadie ha dimensionado la cantidad de gente, ya no son los colegios, la tremenda cantidad de gente que vive, trabaja y mora en Azapa y en los valles, porque el valle ya no llegó a San Miguel, sino que está llegando al paradero Livilcar, y eso genera un tráfico que tiene una salida que está muy complicada por una obra, y ahí todo el mundo grita. Yo no sé si usted ha visitado la Seremía de Obras Públicas. Sí, tuve conversaciones, no sé si toda la tarde, pero un buen rato con mi equipo, con la Seremía de Obras Públicas, como también la tuve con el Seremi de Bienes Nacionales, casi iniciando el mandato. La verdad es que hemos visitado todas las seremías, prácticamente todas, y en relación al tema fiscalizador también nos queremos ordenar, porque tampoco queremos ir actuando así a modo de cuál es la noticia del momento para ir a fiscalizarla.
Entonces, les puedo comentar cuál ha sido nuestro orden o nuestra estrategia. Uno de los grandes problemas que tiene Arica es el tema de las obras, el uso de los recursos públicos, tanto municipales como regionales y también sectoriales. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos obras que se entregan con mucho retraso, obras que terminan costando más de lo que fueron planificadas, incluso obras abandonadas, ¿cierto? Entonces nos comprometimos a hacer un recorrido por la ciudad, no nos da la verdad la capacidad para recorrer toda la región, pero por lo menos la ciudad. Primero exigir que se coloquen los letreros de cada obra, donde tiene que estar el número de identificación, los montos invertidos, quién los invierte, quién es el ejecutor, etcétera. Y los tiempos creo que también se Y colocan. ver los tiempos y empezar a modo preventivo de ir viendo si las etapas se están cumpliendo. Y cuando no se estén cumpliendo, ir a adelantarnos, ir a la autoridad correspondiente para que coloque ojo y mano en el asunto. Eso yo creo que es una tarea muy importante de fiscalización, de también modo preventivo. Cuando las cosas ya están mal hechas, es muy poco lo que se puede hacer. Contentos también a través de esta misma labor fiscalizadora, porque no siendo diputado denunciamos el tema del jardín infantil y sala cuna del Alto, que afortunadamente se retomó ahora, a propósito del ministro de Obras Públicas estuvo en Arica, y lo acompañamos a la reinauguración de esa obra. Entonces el sector del Alto, ahí en el Cerro de la Cruz, va a tener por fin su sala cuna y jardín infantil. Un poquito más hacia el este va a estar una comisaría donde van a estar las unidades especializadas de carabineros. Si usted sigue subiendo, ya fue inaugurado el CEFAM, un centro de salud muy bueno, muy bonito para ese sector. Un poquito más abajo está bombero, y lo que pretende también ahora la población es que un cuartel de la PDI. O sea, vemos cómo va creciendo la ciudad. Obras son amores, y lo que nosotros queremos como oficina parlamentaria es de que el uso de los recursos públicos, municipales, regionales y sectoriales, se ocupe en forma eficiente, y tenemos además una mirada de prevención. Por eso que vamos a estar estamos recorriendo, y estamos incluso fotografiando los carteles, y cuando de repente vemos, oye, pero esto es 2021, o sea, esto se debió haber entregado el año pasado, ya estamos activando y estamos conversando con las autoridades correspondientes. Llegamos al término del programa. ¿Tiene algo que decir en estos minutos? No, Se pasó volando. tenía como 10 preguntas que quedaban en el tintero, como se... Es que usted pregunta mucho. Bueno, porque así se puede Pregunta explayar. muy largo. ¿Ah? Sí, Se da una puede explayar. explicación antes de preguntar. Usted ve mucho a Paulsen. Ah, sí, algo de entre los que uno ve. No, lo debe ver a preguntar. Paulsen porque Paulsen Uno tiene que una prepararse Bueno, porque Paulsen tenemos se manda un diputado. tremendo discurso y después del tremendo discurso hace una pregunta cortita. O sea, polilla de televisión. ¿Usted también está de polilla? Gracias por... ¿Va a usar su minuto? No, pues si ya lo está aportillando. Ya. No, es un agrado, diríamos, a tener a un diputado, diríamos, que entre sus misiones, diríamos, tal de controlar. Yo creo que una de las cosas que se hace necesaria hoy día en esta ciudad es controlar lo que el Estado, el municipio, ¿no es cierto?, anuncia en un momento, dispone de fondos necesarios y las cosas no se realizan. Yo creo que una de las cosas fundamentales es controlar los fondos públicos. Y que cuando no suceda aquello, ocupar la Contraloría, no sé quién podrá ponerle coto a esto y decir, ¿sabe qué más? Usted se va para adentro, utilizó mal, se llevó la plata para la casa, en fin, hay muchas cosas que pueden suceder. Así que, un agrado, señor. Muchas gracias, lo llamaremos. Por favor. Un agrado estar con Enrique Ly. Fue una exposición clara, una posición muy definida, que le falta a tanta gente. Una posición muy definida, y espero yo, como humilde colaborador de este canal, que tengamos la posibilidad de escucharlo nuevamente en un futuro cercano. Muchas gracias. Su minuto final, diputado. Bueno, simplemente agradecerles la invitación. Siempre ha sido un agrado conversar con ustedes, no es primera vez, y espero obviamente que no sea la última. Y solamente pasar un último aviso. Inauguramos ya hace algunas semanas la sede parlamentaria, que además comprende un salón auditorio que es como el que siempre yo soñé que tuviéramos en Arica. No es un gran salón, es un mini auditorio de una capacidad de 50 personas, pero cuenta con todas las comodidades, es acceso céntrico, está a paso del paseo peatonal, tiene aire acondicionado, posibilidades de exposición electrónica, buen sonido. Café y galletas también. Café y galletas, y eso está a disposición de la comunidad.
cualquier persona, grupo organizado, a las autoridades también se les ofreció a las distintas seremías que quiera ocupar ese auditorio, es cuestión de solicitarlo y con todo el agrado se los concedemos. Así que eso me tiene también, es una de las cosas. Obviamente no está dentro de las funciones de un parlamentario, pero ya que estamos cumpliendo medianamente bien, nos han dicho muchas personas que estamos muy contentas con nuestro desempeño como diputados, también nos damos este gustito de contribuir a la población con este auditorio céntrico. ¿Dónde está ubicado? En 21 de mayo 646, a metros del comienzo del paseo peatonal. Perfecto. Gracias, diputado, por haber estado con nosotros. Con ustedes, amables televidentes, nos encontraremos en un programa similar. Muchas gracias.